Lo cortés no quita lo valiente y reconocer no quita, o más bien pone lo elegante. Y es que esta mañana en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un reconocimiento a la grandeza literaria de Mario Vargas Llosa, pero sin dejar de reconocer qué diferencias tuvieron. Un pésame a su familia. Falleció un gran escritor, Vargas Llosa. Más allá de las diferencias políticas, siempre hay que reconocer la grandeza de un escritor. Entonces vaya nuestro reconocimiento, nuestras palabras y el pésame a sus familiares. Interesante ver la postura que adoptó la presidenta Claudia Sheinbaum tras el fallecimiento el día de ayer del Nobel Mario Vargas Llosa. Quizás el último de los escritores del gran boom de la literatura latinoamericana y uno de sus máximos exponentes, traducido a 35 lenguas, vendido solo como Gabriel García Márquez. Vargas Llosa es casi que uno de los cimientos de lo que se conoció desde la década de los 80s, 90s, como la gran literatura latinoamericana. Y la presidenta Sheinbaum no regatea esa gran obra literaria, esa gran obra cultural de Mario Vargas Llosa, y simplemente reconoce que habían diferencias, y las diferencias se centraban básicamente en las políticas. ¿Y a qué me refiero? ¡Ay, Dios mío! A esto que alguna vez escucharon, creo que algunos que me ven aquí en YouTube, decir de Mario Vargas Llosa, López Obrador, el tafil, decía ya como crítico de literatura el expresidente de México. Lee uno una página de una de sus novelas nuevas, recientes, y no aguanta el sueño, es como un tafil, es como tomarse un tafil. Y es que mire, ese pleitón Andrés Manuel López Obrador y Mario Vargas Llosa fue uno que duró, pues yo diría, evidentemente no 100 años de soledad, pero al menos una década entera. Porque si algo caracterizaba, además de su gran obra literaria, al escritor peruano, al que empezó esta gran novela de Conversaciones en la Catedral, yo creo que la primer novela política brutal que leí yo jamás en mi vida, y que decía en qué momento se jodió el Perú. Bueno, decía en qué momento se jodió la democracia mexicana o la incipiente democracia mexicana, y se lo preguntaba con el ascenso del presidente Andrés Manuel López Obrador, al que siempre tildó de populista. Y aquí simplemente vale recalcar algunos rasgos de Mario Vargas Llosa hacia pues las últimas décadas de su existencia, y es que se convirtió en un libertario, pero libertario ideológico, de estos que simplemente se paran en la derecha y con la mano izquierda y derecha también abrazan, no sé, a personajes como Felipe Calderón. Incluso de los primeros que dieron el pésame fue Calderón, y compartió las fotos con abrazos con Mario Vargas Llosa. Y es que el escritor peruano, que también se metió en política por ahí de los años 1990 y contendió en contra, pues de un, pues sí, vamos a llamarle como lo que es, impresentable, dado que también terminó en prisión, Fujimori, pues decía López Obrador que se quedó traumado, y entonces se dedicaban a, ya no quién se jodió el Perú, no, a joderse la vida entre ambos, el libertario peruano y el populista o líder latinoamericano Andrés Manuel López Obrador. Así uno de sus intercambios, mire usted. Vive un retroceso dramático, con un presidente populista, un presidente demagogo,
que va acabando con todas las libertades que, gracias al señor Zedillo, vivió México. Escuchar, observar, constatar la decadencia de Vargas Llosa. Y él da un discurso explicando lo que estaba sucediendo en América Latina, pero es un discurso que no aporta nada, de lugares comunes, y es un discurso de derrota. El señor López Obrador no parece informado de que las grandes matanzas de indios no se cometieron solamente durante los años coloniales. Lo que tiene que ver con apoyar al conservadurismo, porque se volvió de la realeza un conservador rancio, al grado de que tiene alianzas con Fujimori, con los que eran sus adversarios. Por eso estoy recomendando que, si se quiere entender lo del Perú, que se lea el libro Como pez en el agua. Les decía yo que Mario Vargas Llosa se había convertido en un libertario de estos intensos, no voy a decir que locuaz, pero tan ideológicos que de pronto el pensamiento, sobre todo el pensamiento crítico, desaparece. Mario Vargas Llosa brindó su apoyo, por ejemplo, a personajes como Milei, movido en sus pensamientos más conservadores y hacia la derecha. Incluso en alguna entrevista que recordaba el día de ayer, Jorge Ramos, el periodista de Univisión y mexicano, obviamente, sobre el lenguaje inclusivo. Ay, qué pena tan grande, qué pena y tan grande. Bueno, sobre el lenguaje inclusivo, no inclusive, decía que para nada habían machismos en el idioma y que estaba en desacuerdo. Es decir, él se convirtió en una suerte de vocero de la derecha, cercana a líderes como Aznar, cercano a visiones. De hecho, se hizo español, fíjense. López Obrador, en esa crítica que le hacía, pues decía que se había quedado tan traumado por su derrota contra Fujimori que por eso renunció a la nacionalidad peruana y de plano se hizo español. De Mario Vargas Llosa, porque fue candidato él a la presidencia y enfrentó a Fujimori. Entonces, él representando en aquel entonces a la oligarquía peruana, y Fujimori surge como un dirigente popular, y el pueblo de Perú apoya a Fujimori, y él casi se trauma porque como un hombre de letras, un intelectual, pierde ante una gente considerada de menos vuelos. Bueno, fue tan fuerte para él y para su ego que se fue a nacionalizar español. Pero antes de irse, o ya estando en España, escribe un libro sobre su experiencia como candidato. Y para los tiempos actuales no tiene desperdicio el libro. Pero ahora resulta que todo lo que cuestionó en ese libro
lo aprueba. Ya cambió. Pero en ese entonces, no solo porque era candidato y estaba molesto, escribía bien. Y luego incluso, recuérdenme, a ver si alguien me pone en los comentarios, pero según yo, dominicano, porque escribió y con intensidad de ese país. ¿Se acuerdan ustedes de la fiesta del chivo? Un gran libro. Me choca ya estar en los años de la decadencia de mi cerebro porque se me olvidan tantas cosas. Pero bueno, era de Trujillo, ¿no? Si bien estoy. Un librazo. Nadie puede regatearle la literatura a Mario Vargas Llosa. Cuando tenía apenas 24 años, llegó con la fuerza brutal, publicado por Seis Barrals, con su libro La ciudad de los perros, ¿era? Ay, Dios mío, es que a todo le cambio los nombres. Espero no estarla cuajando y luego vinieron los cachorros y demás. Pero era una novela brutal, porque él creo que luego describió en algunas entrevistas, pues tenía estas marcas de la escuela militar del Perú y pues sí, contaba estas historias muy limeñas. Yo me acuerdo que me daban ganas de vivir en Lima, la colonia esta Miraflores, que supongo que era como las lomas de Chapultepec de la Ciudad de México. Este país con los contrastes brutales, muy latinoamericanos, y que él describía en sus novelas y en las que también era biográfico, como en lo de la tía Julia y el escribidor. Híjole, de las novelas con las que más te vas a carcajear de la risa en la vida, y también la de las putas, pero es que no se llama así. Es la tía Julia y el escribidor y la esta del Pantaleón. Ay, bueno, total, que no me pidan que yo me acuerde de todo, pero creo que si yo he leído más libros de un autor en particular, ese título se comparten entre el cubano Padura, el peruano Mario Vargas Llosa y el colombiano Gabriel García Márquez. Y graciosamente, en la conferencia de la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, se llega a un punto que es interesantísimo, que yo creo que es el que más hay que destacar, y por eso digo yo que fue muy elegante. Nadie le puede regatear la marca en la literatura de América Latina que tuvo este escritor. Nobel, premiado, todos los premios importantes de literatura se los llevó, porque pues era virtuoso al escribir, e incluso en sus últimas novelas, pues, o sea, ya metidos en los años 2000 para adelante. ¿De cuándo habrá sido esta novela de París de esta mujer traviesa, las travesuras de la niña mala? Aunque en ese libro yo sí, por ejemplo, le vi el machismo, porque al final, haciendo una personaje divertidísima, pero divertidísima, libre sexualmente, cabrona, una hija de su fregada, pero en la novela la castiga al final. El final es un castigo a las travesuras de la niña mala, porque las malas se van al infierno, no como en las novelas donde los hombres pueden hacer ingadera y media y luego la vida se las perdona, ¿no? Se salen con la suya. Y algo muy, yo creo, de pronto que no se dan cuenta escritores hombres, pues masculinos, quienes hacen telenovelas. Por ejemplo, incluso la de Mirada de Mujer tenía un personaje divertidísimo que era muy golfa, la mejor amiga, y me la matan de sida. O sea, ¿por qué el karma se hace real con las mujeres y con los hombres? No, yo siempre me he quejado, pero bueno, lo que quiero decir es que tuvo novelas brutales, las 5 o las 9 esquinas, no me acuerdo cuántas son, porque me hago bolas con las de Guadalajara. Grandes obras hasta el último minuto de su vida. Y la presidenta Sheinbaum reconoce la aportación de este gran escritor, porque él debe de pasar a la historia como el escritor que fue, no como el político que perdió una elección,
o que se volcó a la derecha de manera ideológica y después de haber, por ejemplo, él se convirtió muy importante en nuestro país, porque fue el que verbalizó en una suerte de entrevista en Televisa, donde estaba Octavio Paz, y Octavio Paz casi le da el bájido, se nos desmaya, se retuerce y se me queda así con parálisis facial. Recuerden, él era tan cercano al régimen priista, ¿no? Aunque decía que no, que la fregada. Bueno, y entonces, ahí es cuando acuña el término de la dictadura perfecta. Y dice que no era ni el comunismo en Cuba, ni la dictadura militar, ya no sé de qué otro país. Bueno, pues creo que habla de la Unión Soviética, de hecho. Y dice que México es la dictadura perfecta porque eran los años del priismo, el sexagenario. Y pues sí, logró describir con una frase brutal que yo creo que cada líder opositor alguna vez citó, y casi diría yo que seguramente la citó el propio Andrés Manuel López Obrador, de ese PRI que lograba cortarse la cabeza cada sexenio y volvérsela a crecer para mantenerse vivo, siendo una dictadura, pero de partido. Y esas son las que sobrevivían. Eso es lo que él trató de describir. Un dictador no. Bueno, puede ser casi eterno como Fidel Castro, pero va en decadencia, incluso él. Y en el priismo tenían este mecanismo para alternar el poder sin jamás alternarlo de manera democrática. Y pues ahí un poco el andar político de Vargas Llosa, que empieza con eso y luego desarrolla esta fobia por los gobiernos de izquierda que empezaron a crecer y a consolidarse en América Latina, y que él veía como un ominoso riesgo, mientras que creo que cuando se murió Margaret Thatcher, ahí empecé a leer de estas cosas, casi que se va con ella. Y, por ejemplo, el día de hoy La Jornada escribe justamente de ello, ¿no? Este personaje que políticamente no coincide con las visiones de izquierda de América Latina, pero que tuvo un talento brutal en su literatura. Y para seguir recordando y meterle un poquito de emoción a esto, los pleitazos con López Obrador los llevaron al nivel de la España, jolín, y que le dice a López que te equivocaste, que porque la corona fue lindísima y los desgraciados son los 5 siglos de México independiente y de otros países, obviamente ya soberanos, que habían sufrido la conquista. Y evidentemente tuvo respuesta pejesiana y se llevaban mal. Pero ¿sabían qué? ¿Quién le va a restar el talento a ninguno? Yo tengo la impresión de que el mandatario mexicano se equivocó de destinatarios, que esa carta debió mandársela él mismo y respondernos a la pregunta de por qué México, que hace 5 siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España y que desde hace 200 años es independiente y soberano, tiene todavía tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes, explotados. Es una pregunta que se pueden hacer prácticamente todos los presidentes latinoamericanos. Está aquí, vivo, hoy, y nos golpea la conciencia a nosotros, los latinoamericanos, que no hemos sido capaces de resolverlo. Ojalá, cuando termine el mandato del licenciado Andrés Manuel López Obrador, los indios mexicanos tengan mejores condiciones de vida, hayan obtenido
gracias a esta gestión, mejores condiciones de vida y más oportunidades, mayor educación, de tal manera que se haya levantado esa losa que los ha tenido discriminados y explotados a lo largo de tantos siglos. Me dio gusto escuchar, observar, constatar la decadencia de Vargas Llosa, porque lo invitan, que también así está el mundo, siguen creyendo que es lo mismo. Lo invitan, creo que a Estados Unidos, a una conferencia, todos los que tienen un pensamiento conservador de América Latina. Y él da un discurso Bueno, y con mi Mayita, que es ahora mi escenografía, ay, Mayita, casi nunca te ven, pues decir que efectivamente se fue un gran hombre de las letras y que la gente tiene claros oscuros, pues es gris, como mi camisa, no se es ni el más genio, ni el más idiota, ni el más prolífero o el más seco. Ay, ya se me está metiendo una niña aquí. Y entonces, échate para allá, chiquilla. Bueno, y entonces simplemente decir que el legado de Mario Vargas Llosa tiene que quedarse incuestionado, porque lo que va a reinar es su obra, su literatura. Esa no tiene ni temporalidad. Y fue un brutal escritor, aunque López Obrador dijera que ya andaba como el tafil. En sus ensayos puede ser quien piense eso, como columnista, incluso en El País, pues ya escribía desde su postura ideológica. Pero sus libros, sus novelas, es lo que le va a sobrevivir. Y yo creo que ahí hace muy bien la presidenta Sheinbaum en reconocerle, porque insisto, así como Beethoven, nadie va a decir que no es un genio musical y se van a clavar con el hecho de que creo que trataba muy mal a las mujeres, ¿verdad? Pues eso es parte de una biografía, pero el legado es otra historia. El legado es lo que se queda impoluto, y ahí Mario Vargas Llosa tiene novela tras novela tras novela que desde el humor hasta la política nos hicieron movernos durante décadas de nuestra América Latina. Ahí tengo una espía allá atrás.